Buenos días y bienvenidos a esta segunda presentación de trabajo seguro en espacios confinados. Como recordarán, vimos los contenidos temáticos en la primera presentación y abordamos en esa presentación los primeros dos ítems, la introducción al trabajo seguro en espacios confinados y la definición, características, clasificación y tipos de espacios confinados. En esta presentación veremos los peligros asociados a espacios confinados. Lección 2: peligros asociados a espacios confinados. ¿Qué peligros encontramos que están asociados a estos espacios confinados? Podemos encontrar peligros químicos, biológicos, físicos, mecánicos, ergonómicos, entre otros. Pongámonos a pensar, un espacio confinado con esas características iniciales de configuración, de problemas de acceso, pueden ofrecer otros peligros que están involucrados dentro de él. Y voy a extender la definición, no solamente dentro de él, sino alrededor de él, porque algunos peligros pueden estar bordeando el espacio confinado y podrían influir indirectamente sobre la operación que usted va a realizar en el espacio confinado. Entonces, tengamos en cuenta que estos pueden tener estos lineamientos, como repito, químicos, biológicos, físicos, mecánicos y ergonómicos. ¿Qué peligros químicos podemos encontrar en estos espacios confinados? Atmósferas deficientes de oxígeno. Recuerde usted, inicialmente en las diapositivas anteriores, en el capítulo anterior, vimos esta relación de porcentaje de oxígeno que clasificaban al espacio de una forma u otra. Así como hay atmósferas con deficiencia de oxígeno, encontraremos atmósferas con exceso de oxígeno, mayor cantidad de oxígeno. Y hablamos del punto dirimente, hablamos de 21% como referencia. Recuerden que había un mínimo de 19,5% y de 23% en ese rango, ¿no? Atmósferas inflamables explosivas. Atmósferas que producto del material que se encuentra involucrado o asociado a este espacio confinado podrían generar algún tipo de posibilidad de incendio, de inflamación o explosión. Y por último, en este rango de peligros químicos, atmósferas tóxicas. Atmósferas que por su concentración, por sus características, de acuerdo al tipo de material que están emitiendo esas atmósferas, pueden ofrecer un daño que pueda causar un efecto agudo o un efecto crónico, o efectos que puedan causar algún tipo de inconveniente a la salud de una forma progresiva o fulminante, ¿no? Dentro de los peligros químicos encontramos atmósferas deficientes de oxígeno, como lo dijimos hace un momento. Podemos observar entonces que tenemos los efectos de estas concentraciones deficientes de oxígeno pueden dar como consecuencia lo siguiente. Estos resultados son sacados de la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos, la OSHA. Si encontramos un ambiente que tiene un volumen de oxígeno en un 23,5% a más, en algunas datas internacionales está del 23% a más, encontraremos que tenemos un enriquecimiento de oxígeno, extremo peligro de incendio. Recuerdo que para que exista incendio necesita usted tres componentes. Necesita usted el combustible, el agente oxidante o el comburente y una fuente de ignición. Entonces, si este comburente se encuentra enriquecido, solo basta que tenga un combustible a la mano y algún tipo de agente que pueda causar por fricción o algún tipo de energía que pueda activar y formar y dar como consecuencia este incendio. Si encontramos una atmósfera de 20,9, tenemos una concentración de oxígeno en el aire. Recuerden que 21% es el límite, el estándar de oxígeno en el aire, ¿no? 21%, 20,9. 19,5% es una concentración inocua mínima de acuerdo a OSHA y a NIOSH, ¿no? A la Administración de Salud Ocupacional de Estados Unidos y a las recomendaciones de esta administración, ¿no? Si encontramos un 18%, hay problemas de coordinación muscular y aceleración del ritmo respiratorio. Hay una mayor necesidad del ser humano de querer adquirir el oxígeno a través del aire. Si encontramos un 17%, hay riesgo de pérdida de conocimiento sin signo precursor. O sea, de un momento a otro uno puede perder el conocimiento. Esto va a depender de la persona y también de las condiciones físicas y de salud en las que se encuentra. Si encontramos este porcentaje que varía entre el 12 al 16%,
Se presentarán vértigo, dolores de cabeza, disnea e incluso alto riesgo de inconsciencia, ¿no? Entonces tendremos también estos problemas respiratorios, pero asociados a estos factores, ¿no? A estos parámetros de vértigo, dolores de cabeza y, como decíamos, alto riesgo de inconsciencia. Es por eso que incluso cuando entramos a un espacio confinado, una de las cosas que se evita hacer, que está dentro de los parámetros a evitar hacer, es jugar o hacer bromas. De hecho, pues es un trabajo de alto riesgo. Y segundo punto, porque si uno entra en un trabajo en este tipo de espacios y como un tema amical, trata de tener una conversación amical y hace ciertas bromas, uno no podría identificar si es que la persona realmente está bromeando o está simplemente siendo afectada por la deficiencia de oxígeno. De 6 a 10% hablamos de náuseas, pérdida de conciencia seguida de la muerte de 6 a 8 minutos. Esto es muy importante tener en cuenta. Es por eso que para este tipo de espacios se recomienda tener un equipo de detección que nos evalúe constantemente las concentraciones del oxígeno en el ambiente. Vamos a ver ahora atmósferas, seguimos con atmósferas deficientes de oxígeno, causas de una asfixia en espacios confinados. ¿Qué podría pasar en el espacio confinado para que este espacio tenga deficiencia de oxígeno? Es otra forma de decirlo. Podríamos tener en el espacio confinado microorganismos y vegetales que tienen la capacidad de consumir el oxígeno. Por su propio proceso natural, biológico, requieren el oxígeno y lo van consumiendo. Entonces, uno ingresa al espacio lleno de estos microorganismos y vegetales y va a encontrar que se encuentra pues con un límite, con un ambiente limitado en oxígeno debido a que el consumo normal de estos microorganismos y vegetales están comenzando a reducir esta capacidad de emisión de oxígeno. Respiración humana y animal. El propio ser humano o algún tipo de ser vivo puede consumir el oxígeno en el ambiente. Combustión de maquinarias. Recuerden que para que haya combustión tiene que haber oxígeno, combustible y energía. Fermentación de materias orgánicas, trabajos de soldadura, oxicorte y calor. Entonces, es necesario entender y dar la trazabilidad del proceso que se va a realizar en el espacio confinado para poder determinar la posibilidad de deficiencia de oxígeno. Ahora, encontramos también algunos efectos producto de algunos materiales que están en el espacio confinado. Acá vemos a la parte de desplazamiento de oxígeno por acción de desprendimiento de dióxido de carbono. Hablamos de un material que es un gas inerte que tiene la capacidad de poder desplazar el oxígeno. Desprendimiento de gas metano, producto de la combustión, producto de la descomposición de algunos materiales orgánicos. Evaporación de solventes orgánicos. Si trabajamos de repente con un solvente para limpiar el sistema interno o para poder desarrollar algún tipo de actividad donde se involucre ese solvente, tengamos en cuenta que podría desplazar el oxígeno. Generación de gases, humos y vapores, trabajos de pintura asociados a los solventes, ¿no? Soldadura y purgas, y emisiones gaseosas combustibles. Todo esto podría darnos este ambiente o estas condiciones para que exista desplazamiento de oxígeno. Vamos a ver las causas de asfixia en espacios confinados. Asfixia por inmersión o ahogamiento. Bueno, ahí está el gráfico, está la imagen gráficamente nos identifica ese problema. Inundaciones por lluvias o aluviones. Fuga de líquidos o desbordes. Ruptura de líneas de agua. Derrumbe del recinto confinado. Caída de materiales al interior y derrumbes de tierra acopiada. Recuerden ustedes que hablamos de que no solamente había que pensar en el espacio confinado con los peligros específicos dentro de él, sino los asociados alrededor de él. Tal vez el espacio confinado no tenga ningún acceso ni configuración para algún tipo de problema de esta índole. Sin embargo, puede estar cerca a una fuente de algún tipo de estos materiales. Estos podrían inmediatamente ser asociados tras un temblor, un terremoto, tras una constante deterioro de las paredes del espacio confinado. Entonces, tengamos en cuenta, cuando hagamos nuestro análisis de riesgo previo al ingreso, de tener estos factores presentes. Sigamos. Un espacio confinado, cuando tiene una cantidad dada de oxígeno, que lo conocemos, y la respiración hace que aumente el dióxido de carbono, podemos propiciar que disminuya esta cantidad de oxígeno, ¿no?
y va a haber una competencia entre la liberación de dióxido de carbono y el oxígeno, y esto hará que el oxígeno disminuya. El nivel de oxígeno de 23,5% más nos está hablando de una atmósfera que está enriquecida en oxígeno. Por eso vemos acá los peligros químicos en atmósferas con exceso de oxígeno. ¿Qué puede propiciar esto? Provoca que materiales inflamables y combustibles se quemen violentamente cuando se enciende. Este oxígeno no va a generar la ignición, el fuego. Lo que va a hacer es propiciar el ambiente adecuado y enriquecido para que esto se suscite. Nunca hay que usar el oxígeno puro para ventilar, así que saquemos de la cabeza el ingresar con un cilindro de oxígeno con la intención de generar un ambiente adecuado para respirar. Esto se hace en un procedimiento específico, con ciertos manejos y control, solamente con aire comprimido, más no con oxígeno, ¿no? Nunca almacene o ponga cilindros de gases comprimidos dentro de un espacio confinado. Esta es una recomendación especial también por los riesgos asociados a ellos. Veamos ahora atmósferas inflamables o explosivas. En presencia de gases o vapores inflamables, tales como propano, metano, monóxido de carbono, alcohol, sileno, acetona, insecticida. Vemos algunos gases inicialmente, algunos que son inflamables, otros que son tóxicos e inflamables, y vemos también algunos solventes, los solventes orgánicos y en base a alcohol, ¿no? Entonces tengamos en cuenta que estos materiales, por sus características intrínsecas, van a generar o van a liberar estos vapores, estos gases que pueden propiciar la atmósfera explosiva. Recuerda que para una atmósfera explosiva tiene que haber una mezcla adecuada entre la cantidad de oxígeno y combustible en el ambiente. Si esto se da de una forma natural, de una forma inconsciente, puede estar esperando, estar en tiempo latente de algún tipo de fuente de ignición o chispa para que se desencadene una gran explosión, ¿no? Presencia de sólidos inflamables tales como cereales, polvo de azúcar, etc. Y acá entramos al campo de los sólidos que pueden explotar, ¿no? Los particulados que pueden explotar, ¿no? Es bien conocido la explosión por polvos particulados, cuyas características están basadas alrededor de que el material debe tener un tamaño de partícula menor a 400 micrones y debe ser un material que sea combustible y debe haber una fuente de ignición cercana. Entonces, entramos acá ya a una teoría un poco más avanzada llamada el pentágono del fuego, que no vamos a explorar en estas presentaciones, pero que tengamos en cuenta que están consideradas en estándares internacionales como la NFPA. ¿Cuándo se considera una atmósfera con riesgo de incendio o explosión? Cuando las concentraciones de gases o vapores inflamables y o combustibles superan el 10% del LEL. Vamos a analizar esto a través de este gráfico, ¿no? Recordemos nuevamente que para que exista esta atmósfera inflamable, esta atmósfera tiene que tener ciertas características. Las características es el porcentaje ideal de oxígeno con el combustible con una fuente de ignición. Vamos a la teoría básica del fuego. Para esto, en gráfico ustedes pueden observar que hay un porcentaje que va de 0 hasta 100 en inflamabilidad. Eso lo ven en la parte baja. Y en la parte superior ven que hay un 100% de oxígeno hasta un 0% de oxígeno. ¿Cómo se entiende esto? El material puede estar contenido, puede estar de repente simplemente inactivo, ¿no? Imagínense usted de repente contenido en un cilindro, en las paredes, etc. Cuando usted hace algún tipo de acción sobre el espacio confinado, sea liberar este gas o tal vez sea producir un efecto de limpieza con un solvente o un material, va a comenzar a liberar en el ambiente este material que es inflamable. Sin embargo, no llegará a ese punto, ese límite inferior de explosividad, si es que no tiene esa mezcla adecuada con el oxígeno. Cada material tiene un límite inferior de explosividad y un límite superior de explosividad. Entonces, si este material, en la etapa de prevención, yo puedo analizar que las concentraciones del material liberado por efectos de vapores, efectos de gases, tienen un LEL específico, voy a entender que este LEL va a ser considerado como el límite de inferior de explosividad por debajo del cual la mezcla estaría comenzando a darme un parámetro de riesgo, ¿no? Entonces,
Cuando se llega al límite inferior de explosividad, estoy entrando en la zona justamente donde esta mezcla puede explotar o puede inflamarse. Entonces, cada uno tendrá sus parámetros, ¿no? Para unos serán, de repente, la mezcla va hacia el 12%, la mezcla va hacia el 20%. En cualquiera de los casos, del cero hasta este porcentaje de mezcla se va a considerar un nuevo 100. Y en este nuevo 100, por decir algo de cero hasta el 12% que vemos ahí, entonces sería el 100% en este caso, en este rango, el 10% de esa mezcla será considerada en las alarmas de los equipos de detección. Para ser más claro, nadie esperaría llegar al 12% para recién activar una alarma. No. En ese rango de 0 a 12, que es mi 100 ahora, ese 10% está antes del LEL, sería el que se activa en las alarmas de los equipos de detección para ingresos a espacios confinados. Entonces ellos analizan esa mezcla potencial y dicen, en este rango, el 10% va a ser activar mi alarma y me va a decir a mí, toma las medidas de prevención, o evacúa, o haz alguna maniobra específica para poder reducir esta mezcla. Entre las atmósferas inflamables, vemos las condiciones del ambiente. Entonces, analicemos nuevamente el contenido de oxígeno en el aire, presencia de gases inflamables o vapores, asociamos acá ya presencia de polvo, y mezclas de aire y gases que pueden llevar a una explosión. Entonces, una es condiciones del ambiente. Los segundos son las fuentes típicas de ignición. ¿Qué podría generar ignición dentro de un ambiente con estas características, las anteriores mostradas? Herramientas eléctricas, evidentemente la electricidad es una fuente de energía, las chispas. Soldadura, operaciones de corte que por fricción pueden generar justamente estas chispas o pueden generar incremento de temperatura, y el fumar. Entonces hay que tener esa relación de asociación de lo que vamos a hacer en el lugar. Miren, ahí están las fuentes típicas. ¿Qué vamos a hacer en el lugar? Vamos a soldar, vamos a colocar un sistema eléctrico, vamos a operar un corte, ¿qué vamos a hacer? Versus qué tenemos en el ambiente como tal. ¿Producto del ambiente o producto de lo que voy a hacer en el lugar? Entonces es un tema que hay que tener claro. Nuevamente, esto de acá es algo que se analiza en la prevención. Cuando hacemos el plan de trabajo de espacios confinados, analizamos todos estos parámetros para tomar acción. Y vemos también ahora atmósferas tóxicas. Atmósferas tóxicas con presencia de gases o vapores tóxicos, tales como amoníaco, cloro, monóxido de carbono, fosgeno, fosfina, etc. Estos dos últimos, fosgeno y fosfina, asociado a las pastillas utilizadas justamente en los temas sanitarios para algunos contenedores que llegan a instalaciones portuarias o aeroportuarias, para evitar que los materiales orgánicos se contaminen con algunos vectores o algunos agentes biológicos. Entonces, hay algunos materiales que vienen tratados, pero como consecuencia de la humedad y los efectos posteriores de la descomposición de estos materiales, pueden producir fosgeno y fosfina. ¿Cuándo se considera una atmósfera tóxica? Cuando las concentraciones de contaminantes exceden los límites establecidos ocupacionales. Recuerden el TBAA y el IDLH hablados en la primera presentación. Ahora vamos a tener oportunidad de poder hablar un poco más de ellos. El IDLH, o el parámetro llamado inmediatamente peligroso para la vida y la salud, es un parámetro que tiene estas condiciones. Cualquier condición que posea una amenaza a la vida o la salud durante una entrada o que pueda causar efectos a la salud, daños adversos irreversibles o que pueda interferir con la habilidad de un individuo de poder escapar de un espacio que requiera permiso. Se entiende que esto va a depender, uno, del material en sí, del ambiente en sí y también del ser humano que está expuesto a ellos. Es evidente y es de esperar que si uno identifica esta atmósfera IDLH, este ambiente IDLH, debe estar preparado para poder ingresar. Y recuerden los parámetros básicos para protección. Primero tendría que haber un sistema de ingeniería. Si el ambiente ofrece este tipo de atmósfera IDLH, algún parámetro de ingeniería me debería ayudar a reducir o eliminar este ambiente. Si no es el caso o no se puede, el segundo paso es el procedimiento. Debería haber un procedimiento específico para no estar expuesto mucho tiempo. Y el tercero, la última barrera, serían los EPPs adecuados para trabajar en este ambiente. Vamos a ver los niveles toxicológicos. Tenemos el llamado TBAA, el STIL, el IPBS o IDLH,
lo mismo. En el primer caso, el TBAA es la media ponderada en el tiempo, que se más usado y define la concentración media ponderada en el tiempo como una jornada laboral de 8 horas por día o de 40 horas semanales, ¿no? 8 horas cada día, durante 5 días son las 40 horas, ¿no? A las que se pueden exponer casi todos los trabajadores de forma repetitiva sin efectos nocivos para la salud. En otras palabras, uno nunca debe llegar a alcanzar este parámetro de TWA. Si el parámetro TWA fuera, por dar un ejemplo, 10 partes por millón, y usted trabaja todo el tiempo en 2 partes por millón, no hay ningún problema. El problema sería que usted trabajara todo el tiempo al límite, a las 10 partes por millón o 15 partes por millón, y ya estuviera usted adquiriendo o absorbiendo este material durante sus jornadas de trabajo durante todos los días. Ahí podemos generar una enfermedad ocupacional. El segundo parámetro, el STEL o STIL, ¿no? Que es el límite de exposición de corta duración, es la concentración límite a lo que los trabajadores pueden estar expuestos durante un corto espacio de tiempo sin efectos. La exposición no debe ser mayor de 15 minutos y no debe repetirse más de 4 veces al día, con un periodo mínimo de 1 hora entre exposiciones. Entonces, recapitulando, ¿podría estar expuesto al producto? Sí, ¿ok? Momentos cortos, máximo de 15 minutos, y estos momentos se pueden repetir 4 veces. O sea, puede estar 15 minutos durante 4 veces al día, dentro de la jornada de trabajo, 4 veces al día, en estas 8 horas, pero por lo menos 1 hora de separación entre cada una de estas exposiciones. Entonces, eso es algo a considerar y se utiliza mucho en algunos trabajos específicos de alto riesgo o en respuesta a emergencia. Y otro parámetro, el IPBES o IDLH, es la máxima concentración de contaminante en la atmósfera a la cual, en caso de ausencia o fallo del equipo respiratorio, se podrá escapar en un plazo de 30 minutos sin que la exposición suponga secuelas irreversibles. Ojo con este número. Este es un número referencial, 30 minutos. No significa que uno puede estar 29 minutos y salga tranquilamente. No. Eso va a depender mucho de las personas, de la concentración, de cómo este material pueda interactuar con el ser humano. Es un parámetro referencial, ¿no? No es un parámetro como tal que debe ser tomado a rajatabla. A uno le podría afectar el material a los 2 primeros minutos, en otros casos a los 10 minutos, a los 15, a los 20. Dependerá de muchos factores que se ponen en consideración, pero acá está la advertencia. De todas maneras, en estos 30 minutos te va a generar un daño. Entonces, la idea es no estar nunca involucrado con una atmósfera IPBS o IDLH. Esa es la recomendación general. Entre los peligros biológicos podemos encontrar otro tipo de vectores o factores. Presencia de insectos, roedores, hongos, arácnidos, bacterias, tétanos, otros. Ya estamos conscientes y vivimos esta pandemia todos con el COVID-19 y estamos conscientes que los factores biológicos son muy importantes. Muy importantes porque en muchos casos no dará un efecto agudo, o sea, el tema no será inmediato, sino será un tema que en el tiempo presentarán ciertas características de daño. Entonces, la consideración con biológicos está orientada a eso. Por eso hay programas de prevención y de limpieza de estos espacios confinados o de ambientes que podrían tener como consecuencia de su confinamiento, de la falta de luz, falta de oxígeno en algunos casos, o de la humedad constante, algún tipo de agentes, de hongos, bacterias que están constantemente produciéndose, ¿no? Y que están esperando a que uno ingrese de repente sin el equipo de protección personal adecuado, o confiados en que un espacio que, entre comillas, no ofrece mayor riesgo. Entonces ahí tenemos un tema presente a considerar en los riesgos, en los peligros biológicos. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo de las palomas, ¿no? El criptococo, que viene de las heces, ¿no? Y que genera problemas, bueno, ingreso por vías respiratorias y se aloja en los pulmones y puede provocar neumonía, ¿no? Entonces, miren toda esta secuencia simplemente por algo tan conocido, común y cercano para nosotros como las palomas. Este es el llamado hongo de la paloma, ¿no? Vamos a los peligros físicos. Ya vimos ahora los peligros químicos y biológicos. Los peligros físicos podrían ser ruido, carga térmica, iluminación y radiación. Cuando hablamos de carga térmica, bueno, el ruido está presente. Eso es algo que, temas de vibración y asociación a este tema de ruido, de la cantidad de decibeles que uno puede soportar durante un determinado tiempo.
La carga térmica está asociada a las temperaturas altas o bajas que uno puede encontrar. Casi siempre o por lo general son cargas térmicas altas, ¿no? Hay demasiado calor en ese espacio. Sin embargo, no descartar lo otro. Puede ser una carga térmica inferior o una extrema ausencia de calor, ¿no? Iluminación, eso también es un tema que podría generar algún tipo de problema, ¿no? La visibilidad y la radiación en todo su espectro. Respecto al ruido, que se produce en las operaciones de apertura de tapas metálicas, por ejemplo, de espacios confinados, se utilizan combas, otro tipo de herramientas, con neumáticas también, máquinas de soldar, ¿no? Estos medios que nos van a ayudar a poder liberar esta tapa o poder hacer trabajos internos pueden causarnos daños. La carga térmica, asociada básicamente a trabajos en caliente, ¿no? Va a generar ese estrés térmico en la persona, ¿no? Aumento de la temperatura, produce cansancio, mareo, dolor de cabeza y sudoración excesiva. Entonces, eso es lo más común que se puede presentar en problemas de carga térmica. En iluminación, la falta de iluminación es una de las causas principales de accidentes. Origina pues el cansancio visual, fatiga, lo cual hace que el trabajador pueda tropezar con obstáculos y tener caídas. Imagínense una caída de 4 metros por un ingreso en un espacio confinado, ¿no? Imagínense tropezar en un espacio confinado de repente, o perder conocimiento por tropezarse simplemente. O tal vez no ver algún desnivel y poder caer en un hueco dentro del espacio confinado, una pequeña fosa, o golpearse con tuberías o con un tipo de sistema que se encuentra flotando en el techo, producto de esta falta de iluminación. Y por último, radiación, puede ser radiaciones ionizantes, de repente las utilizadas para verificar justamente la calidad de las soldaduras, o como no ionizantes como la radiación solar. Peligros mecánicos. Sigamos con esto en el peligro de atrapamientos, golpes, choques y etc. Esto va a depender mucho de la configuración de espacio confinado, ¿no? Entonces ahí vamos a encontrar espacios realmente que están configurados de una forma eh, muy compleja, que no nos permite hacer un desplazamiento horizontal como tal, ni vertical como tal, sino tener que tener ciertos codos o ciertos ingresos a accesos mucho más pequeños, ¿no? Peligros ergonómicos, sobreesfuerzos, posturas de trabajo. Es para esto que existen equipos que nos van a ayudar a hacer las labores mecánicas mucho más eficientes. Existen trípodes, sistemas de ventaja mecánica, sistemas EPPs especializados para evitar algún tipo de daño corporal al hacer una maniobra inadecuada, ¿no? Estos son los puntos a tratar dentro de las consideraciones de peligro de espacios confinados. A continuación veremos otras características de espacios confinados y por el momento esto es todo en la presentación. Muchas gracias.